Bueno, iniciamos de inmediato esta conversación. Bienvenido, ministro, de nuevo, Mayor General Gerardo José Izquierdo. Bueno, reiterar el saludo al pueblo de Venezuela, a las usuarias y usuarios de esta histórica y prestigiosa Radio Nacional de Venezuela. Recordemos, repotenciada por mi comandante supremo, el comandante Hugo Chávez, y por supuesto el impulso que el señor presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el señor Nicolás Maduro Moros, le ha dado a las radios y a las radios comunitarias, pero sobre todo esto, el bastión de la revolución en este tipo de guerra electrónica no convencional, la Radio Nacional de Venezuela. Un saludo a todos ustedes. ¿Cómo ha avanzado la seguridad, la producción, la atención ciudadana con esta nueva misión? El 11 de septiembre del 2015, mi comandante en jefe, el señor presidente de la República, decidió pues la activación de esta misión. Así lo consideró como una política pública del Estado, del gobierno revolucionario, en virtud al incremento de la violencia que se venía generando, sobre todo en la frontera occidental con la República de Colombia. No olvidemos los ataques traicioneros del paramilitarismo colombiano que pretendió hacerse de nuestra frontera occidental, y esta importación que recibimos de la violencia colombiana. Y mi comandante tomó una decisión de Estado soberana, en principio de cerrar la frontera después de aquella agresión que le hicieron a una comisión de oficiales de nuestro ejército y personal civil que andaba con ellos, y sufrieron lesiones gravísimas. Aún todavía padecen, aun cuando el gobierno revolucionario le ha dado toda la atención médica que eso ha meritado, pero fue una acción traicionera por parte del paramilitarismo, el contrabando de extracción y la intención del narcotráfico también de hacerse esta frontera. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del cual tenemos la honra de pertenecer, al mando de mi general en jefe Padrino López, que ha tenido una actuación desplegándose por toda la frontera, pero con mucho mayor incidencia en la frontera occidental. Esto llevó a cabo una zona de sección, recordemos por favor, una zona de sección y unas autoridades que se designaron para atacar de inmediato, con las prórrogas que así se meritó, atacar de inmediato todos estos flagelos que estaban actuando sobre nuestra frontera, sobre nuestro territorio, y por supuesto una acción contra nuestro pueblo que hace vida en la frontera y los extranjeros que legalmente viven en ella. Y ahí nace la frontera de paz, con la intención de impulsar una nueva frontera, con un nuevo esquema cultural para la paz, para la educación. El tema de inmigración es otro de los vértices, importantísimo, como le decía, la movilidad humana. Ahí el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a través de los servicios de identificación de Venezuela, junto y en coordinación con Colombia, buscando el camino que permita a los que viven en frontera y se mueven de un lado a otro cotidianamente por una u otra razón, tengan una movilidad mucho más práctica que le permita a ambos estados, y sobre todo en el caso nuestro, ejercer la soberanía nacional controlando a quién entra y quién sale de nuestro país. El tema de la seguridad, importantísimo, es uno de los vértices donde la Fuerza Armada, los servicios de inteligencia de nuestro país, las instituciones policiales de inteligencia y seguridad han tenido un despliegue importante. Los logros en materia de seguridad, aun cuando no son satisfactorios para las exigencias de nuestro comandante en jefe, no pueden negársele, la gran cantidad de bandas desarticuladas en la frontera, desde Paraguaypoa, desde Castillete, hasta la Piedra del Cocuy, pasando por toda la frontera con Brasil en el estado Bolívar, y por supuesto las líneas fronterizas que tenemos en el Esequibo con Guyana. Ahí también tenemos un accionar importante, porque debe llevar la misión Frontera de Paz, la transformación absoluta de toda nuestra frontera terrestre y marítima. Y las misiones sociales, que es una exigencia de nuestro comandante en jefe, el señor presidente, que esta misión sea el gran articulador, la bisagra, que permita, junto con los gobernadores bolivarianos, las autoridades de los municipios fronterizos y las instituciones del Estado, poder articular todas las misiones que ha creado el Estado venezolano y lleguen hasta allá, hasta lo más recóndito de la frontera. Lo cultural, que es supremamente importante, lo cultural, la transformación del ciudadano, de las nuevas generaciones, no solamente en escuchar música, ver los programas de radio, no, sino la cultura humana. Esos dos vértices son muy importantes, ¿no? Y quiero hacer hincapié en el cultural y en el de seguridad. En el cultural, la transculturización y esa cultura de que nos quieren implementar en Venezuela del paramilitarismo
Y la seguridad, por supuesto, esa Colombia, esa frontera con Colombia, como usted lo indica, es muy movida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por allí vemos el narcotráfico, la extracción de diferentes rubros, la gasolina, ahora los alimentos, el llamado bachaquerismo y el paramilitarismo que viene desde Colombia y le está haciendo mucho daño a la sociedad venezolana en cuanto a seguridad se refiere. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué tanto han avanzado en esas dos materias fundamentalmente? Ha habido un despliegue importante manifestado por el señor comandante estratégico operacional, el ministro de la Defensa, almirante en jefe Padrino López, donde se incrementó el pie de fuerza militar en estos estados fronterizos. Y se diseñaron planes que permitan dar al traste con las acciones de los mal llamados bachaqueros, de mil cosas, de combustible, de alimentos, de material no ferroso, bueno, cualquier cantidad de cosas que por el choque que hay entre los dos modelos de ambos países, bueno, pretenden, porque hasta la medicina. Nosotros capturamos una señora allá en el Apure recibiendo medicina gratuita para su enfermedad y vendiéndolas luego allá pasando la frontera. Hasta la medicina, pues. Es el choque de estos dos modelos donde aquí lo principal es el ser humano, lo social, lo humano. Eso es lo prioridad. En el otro, bueno, es el dinero, el peso. Ahí está Dólar Today, el dólar Cúcuta, que tanto han querido con eso atacar a nuestra moneda. Y eso debe conocerlo y saberlo el pueblo entero. Y en la unidad demandada por nuestro comandante supremo, en la unidad demandada por nuestro comandante en jefe, unirnos y entender de que nuestra moneda está siendo afectada por agentes exógenos que quieren debilitar la moneda, debilitar nuestra economía y debilitar nuestra revolución. Eso no podemos permitirlo. Pero bueno, ciertamente que todo esto que se ha tratado de instaurar en esa frontera para el mal, para afectar al pueblo de Venezuela y la soberanía de nuestro territorio, ha sido, bueno, desplegada con la Fuerza Armada, los organismos de inteligencia que han hecho un extraordinario trabajo y los organismos policiales. Pero se ha venido abriendo la frontera, se ha permitido que ciudadanos venezolanos crucen la frontera en busca de alimentos, de medicamentos. Bueno, sí, repiten por allí los medios de comunicación. Eso debemos entenderlo claramente. El cierre de la frontera fue ordenado soberanamente por el gobierno revolucionario en la persona de mi comandante en jefe, el presidente Nicolás Maduro. Producto de esta violencia, de estas invasiones. Recordemos el tema de la invasión silenciosa que habíamos recibido o habíamos detectado. Bueno, se decidió ese cierre fronterizo para el reacomodo de las instituciones, la protección. Bueno, inmediatamente que se cerró la frontera, el desencuentro en el Táchira bajó a cero inmediatamente, porque los violentos tuvieron que huir ante la presencia del Estado, siempre, como lo ha dicho mi comandante en jefe, con el respeto absoluto a los derechos humanos, así sea un transgresor de la ley. Bueno, la revolución bolivariana, nuestras leyes están hechas de manera humanista para que el que viole las normas sea puesto a la orden de los tribunales, cumpla con lo que establecen nuestras leyes, pero con el respeto a sus derechos humanos. Y por supuesto la protección a nuestro pueblo. Y eso ha permitido, permitió que se transformara de manera importante la situación de la frontera y llevó a la decisión de mi comandante en jefe de una apertura progresiva, que es en la que estamos ahorita pasando en este momento. Una apertura progresiva donde hasta el momento solamente hay un tránsito de las personas que nunca se dejó de ser. Mi comandante en jefe siempre ordenó que aun cuando la frontera estaba cerrada físicamente para vehículos, para el comercio, el tránsito de estudiantes, de personas adultas que iban a buscar salud o venían a buscar salud, que iban o venían a cobrar su pensión, estudiantes, como ya dije, personas que trabajaban en las industrias de uno u otro sitio del país, bajo un control que hacía la autoridad de migración de nuestro país, podían pasar de un sitio a otro por el puente San Antonio, por el puente de Ureña, arriba en la Guajira venezolana, por Paraguachón y por supuesto en el puente de José Antonio Páez en el Apure. En Atures, allá en Amazonas, es un poco más flexible porque el tránsito es a través del río Orinoco. Pero siempre el gobierno revolucionario fue flexible en esto, sí, en la atención a lo humano. Pero esto permitió en este periodo de tiempo hacer importantes cambios
en el tema migratorio tan necesitado por Venezuela, y ordenó mi comandante en jefe hace unos meses atrás la reapertura progresiva de la frontera. Bueno, ya primero inicialmente al tránsito. No podemos negar que la gente de San Cristóbal pasado a Cúcuta a adquirir alimentos, pero es que eso siempre ha sucedido, no es una cosa nueva, porque repito, hay gente que vive en San Antonio, pero sus padres están en Cúcuta. Sí, es muy movida esa frontera. Entonces, no es nada novedoso. Un mes posterior, mi comandante permitió, que es lo que está sucediendo en este momento, que a partir de las 21 horas hasta las 00 horas de cada día hay un paso automotor del comercio internacional binacional de materias primas, materias elaboradas, en uno y otro sentido. Así está la situación en la frontera en estos momentos.